grupos parlamentarios, legisladores. Los legisladores hacen leyes, ¿ya? O proponen leyes al Parlamento, entonces esto tiene que ver con esa área. Antes de dar mi opinión sobre el aborto, me gustaría dar contextos y cifras de lo que sucede en Chile respecto al aborto y a los derechos sexuales y reproductivos. Existe en Chile un alto número de abortos clandestinos practicados año a año. Se estiman unos 150.000 al año, es decir, 2 veces el Estado Nacional. Según datos del Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, el 35% del total de embarazos en Chile termina en aborto. Esto quiere decir que 1 de cada 3 mujeres embarazadas se realizan un aborto clandestino. La tasa de mortalidad materna por aborto en Chile es 4,6 mujeres por 100.000 niños nacidos. O sea, por 100.000 nacidos vivos, en Chile mueren 5 mujeres. Bueno, en Estados Unidos esa tasa es menos de 1. Un aborto en clínica puede costar sobre $1 millón. Sin embargo, lo que más se ha masificado es el uso del misoprostol, que dilata el cuello ultrauterino. Estas son pastillas que cuestan entre 40 y 50.000 pesos. El riesgo del misoprostol es que la mujer suele hacer todo el proceso sola y sin asistencia médica. La penalización de las mujeres por practicar el aborto libera de toda responsabilidad al hombre, que sale libre de polvo y paja. Nuestro Código Penal catalogaba el aborto inducido como un delito cuyas penas fluctuaban entre 1 y 3 años para la persona que practicaba un aborto con consentimiento de la mujer y entre 3 y 5 años para la mujer que se autoinducía un aborto o lo consentía. En septiembre de 1989, en uno de los últimos decretos de la dictadura, toda maniobra abortiva se hizo equivalente a homicidio simple, cuya pena equivale a 8 años de prisión. Y al día de hoy eso sigue así. ¿Sabían ustedes? Bueno, en realidad es lo que tú decías, ¿no? El tema del aborto terapéutico, que es el primer derecho, que inclusive antes de tener el derecho a voto las mujeres, que fue en 1949, ya teníamos el derecho al aborto terapéutico, y esta ley también fue eliminada en septiembre del 89, ¿no? Justo entre el plebiscito y ahí se hicieron muchas veces. Bien, me pareció importante dar a conocer estas cifras, ya que muchas veces hablamos y opinamos sin considerar lo que ocurre en Chile. ¿Y qué ocurre? Que el aborto existe, es una realidad, y ello impone un deber del Estado desarrollar un marco jurídico acorde a dicha realidad. Chile no puede seguir escondiendo esta realidad. Tenemos la tasa de aborto más alta de Latinoamérica. Entonces, el aborto, mucho más que ser un problema moral, es un problema de salud pública y sanitario. La mayoría de las mujeres que están expuestas son las mujeres pobres. Primero, por el riesgo sanitario que conlleva un aborto clandestino, y segundo, por la recurrencia a maniobras caseras de alto riesgo. Lo ideal es que la mujer jamás tenga que llegar a la situación de tener que interrumpir un embarazo, porque esta situación se toma cuando ya no queda otra salida. Pero mientras existan los fundamentalismos ideológicos y religiosos que no aceptan, por ejemplo, la publicidad en televisión del uso del condón, que se puede hacer educación sexual en los colegios y no solamente educación de la anatomía del cuerpo, cuando todos los hombres sigan pensando que la responsabilidad de un embarazo recae solo en la mujer, etc., en todos esos casos vamos a seguir con un alto nivel de embarazo no deseado. Si realmente queremos disminuir el número de abortos, deberíamos tener una política pública, educativa y sanitaria de prevención de enfermedades, de prevención sexual y de embarazos. Una política pública, laica y sin pudor, sobre cómo prevenir el embarazo. Hay distintas concepciones religiosas y filosóficas de dónde comienza la vida humana, y cada uno tendrá que tomar su decisión en base a lo que indica su fe. Pero lo que no puede suceder es que una posición religiosa
imponga a toda la sociedad de cómo uno debe comportarse. Y eso es lo que ocurre en Chile. Estamos secuestrados por el sector más conservador de la sociedad, que nos dictamina a través de los medios de comunicación lo que debemos pensar y hacer. En Chile debe existir la posibilidad de debatir, como hoy, el tema abiertamente y en profundidad, que cada uno exprese con total libertad lo que piensa sobre el aborto. Sin embargo, mientras hacemos esa discusión sobre el aborto, debemos recuperar ahora el derecho que teníamos las mujeres antes de tener el derecho a voto, que es el derecho al aborto terapéutico. Entonces, como primera medida, yo propongo que se debe aprobar ya el proyecto de ley que está en el Congreso, que propone despenalizar el aborto en casos de cuando corre riesgo la vida de la madre, cuando hay una violación o incesto y cuando el feto es inviable o es incompatible con la vida. Este es el proyecto de ley que presentó Miles Chile, la organización. Y quiero dar los casos que es bien importante cuando hablamos de incompatibilidad con la vida. No estamos hablando del caso del síndrome de Down, no estamos hablando cuando hay deficiencia mental, estamos hablando de esos casos. Ellos lo ponen en específico. Por ejemplo, cuando hay, y bueno, que ustedes también se informen de esto, displasia tanafónica. Es un acortamiento severo de los miembros. Macrocefalia, una cabeza gigante. Disculpen, es bien dura esta realidad, pero hay que exponerla. Agenesia renal bilateral. No tienen riñones, ninguno de los dos riñones está. Anencefalia, sin cabeza. Encéfalocelia. Cuando el revestimiento o el líquido del cerebro se desprende y se forma una protuberancia al lado de la cabeza. Diosmía o siembre de Pátao, ¿no es cierto? Mueren poco tiempo después de nacer, la mayoría de los 3 meses y como mucho llegan al año. Monstruosidad cíclope, fusión de 2 ojos y esbozo de nariz en forma de trompa, achatada. Bueno, esos son los casos que da la ley a conocer. Entonces, la mujer debe tener el derecho a decidir si quiere o no quiere continuar con ese embarazo. Las miles de madres chilenas tenemos el derecho a decidir. Y quiero terminar con un texto, que es un documento que hizo Miles Chile, que los invito a leer, a meterse en la página web de ellos, que es muy interesante. Un texto que me pareció muy bonito. La maternidad es aún una condición determinante para las mujeres, que suele cambiar y reorganizar sus vidas. La maternidad es un suceso trascendental, determinante y complejo, que modifica objetiva y subjetivamente todos los aspectos de la vida de una mujer. De ahí lo importante que resulta que esta sea una experiencia voluntaria y autónoma, que signifique para la mujer un suceso positivo y enriquecedor de su existencia. Impedir que ello ocurra, forzar a una mujer a que culmine un embarazo no deseado y afrontar sus consecuencias, supone atentar contra su libertad, su dignidad y su derecho a decidir y condenarla a un futuro que ella no ha elegido. Muchas gracias.